Buenas noches y bienvenido, una vez más, a Historias para Dormir. Acomódate, deja que el peso del día se desvanezca y permite que tu mente se aleje de las prisas y las preocupaciones. Esta noche no viajaremos a galaxias lejanas ni a reinos de pura fantasía, sino a un lugar anclado en nuestro propio pasado, un lugar que respira entre la bruma de la historia y el murmullo de la leyenda. Te invito a cerrar los ojos y a caminar conmigo descalzo sobre la tierra húmeda de los bosques de Sherwood, en la Inglaterra medieval. Aquí, entre robles ancianos y helechos que se mecen con la brisa nocturna, buscaremos la sombra de un hombre. Un hombre cuyo nombre conoces, pero cuya vida, la real, es un sendero mucho más silencioso y complejo de lo que las canciones y las baladas nos han contado. Hablo de Robin Hood. Olvida por un momento al héroe de capa y espada, al galán sonriente que salta de castillo en castillo. Intenta, en cambio, sentir la realidad de su existencia. Imagina que el aire que respiras no es el de tu habitación, sino un aire denso, cargado con el aroma de la madera mojada, el musgo y el humo frío de una hoguera que lucha por no extinguirse. Vivió entre árboles, no entre muros. Su techo no era de piedra ni de tejas, sino un manto de hojas que goteaban con el rocío de la madrugada, y en las noches claras, un tapiz infinito de estrellas. Estrellas que no eran solo un espectáculo de belleza, sino también el único reloj, el único calendario para un hombre que vive al margen del tiempo de los demás. Robaba, sí, la leyenda no miente en eso. Pero también rezaba. En la quietud del bosque, lejos de las iglesias de piedra y de los sacerdotes que a menudo servían a los mismos señores que él combatía, susurraría sus plegarias al viento, buscando una absolución que la sociedad le negaba. No era un héroe de cuentos, al menos no mientras vivió. Era un fugitivo, un caput lupinum, una cabeza de lobo, que es como la ley medieval designaba a aquellos que podían ser cazados y asesinados por cualquiera sin temor a represalias. Su vida no era una aventura romántica, sino una lección constante de supervivencia. El frío se filtraba en sus huesos, el hambre era un compañero casi permanente y el silencio, su mayor aliado y su peor enemigo. Un silencio necesario para no ser descubierto, pero que pesaba en el alma. En este viaje sonoro, te invito a explorar esa vida. A sentir el peso de un arco que jamás se soltaba del todo, la tensión en los hombros que nunca desaparecía. Caminaremos entre las hojas húmedas de su día a día, escucharemos los susurros entre las ramas que podían ser tanto el viento como la llegada de un enemigo. Después, intentaremos desentrañar el mito, separar los hilos de la verdad de los de la ficción, viajando a través de los manuscritos y las baladas que le dieron forma a lo largo de los siglos. Nos preguntaremos si fue un noble despojado de sus tierras o un campesino empujado a la rebeldía. Exploraremos los posibles escondites reales, más allá de la leyenda, en los vastos bosques de Sherwood y en los valles de Yorkshire, lugares donde la arqueología intenta hoy encontrar un eco de su presencia. Y finalmente, observaremos con calma el mundo que lo creó, una sociedad de señores y siervos, de riqueza obscena y pobreza desesperada, donde el sheriff de Nottingham era solo una pieza en un sistema mucho más grande y opresivo. Este no es un llamado a la aventura, sino una invitación al reposo. Una historia para que la escuches con los ojos cerrados, dejando que las palabras pinten imágenes en la oscuridad. Una crónica contada al ritmo lento de una respiración profunda, al compás de un corazón que, como el de Robin, encontró su único refugio en la profunda y silenciosa calma del bosque. Así que respira hondo y déjate llevar. El bosque te espera. Te despiertas no por el sol, sino por el frío. Es una humedad insistente que se ha abierto camino a través de tu capa de lana y de la improvisada cama de hojas y helechos secos. Por un instante, no sabes dónde estás, solo sientes la dureza del suelo y una rigidez en la espalda, en el cuello, en cada articulación. El primer aliento del día es cortante, y con él llega el recuerdo. No estás en una casa.
No hay muros que te protejan, ni un techo que te cobije del cielo grisáceo que apenas se vislumbra entre el denso dosel del bosque. Eres un forajido. Y con ese pensamiento, el estado de alerta se activa, mucho antes de que tus ojos se acostumbren a la penumbra. El primer sonido que registras no es el canto de un pájaro, sino el crujido de una rama lejana. ¿Es un ciervo buscando su desayuno o son los hombres del sheriff, peinando el bosque como lo hacen cada semana? Te quedas inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando con una intensidad que la gente de la ciudad ha olvidado hace mucho tiempo. Cada fibra de tu ser se convierte en un oído. Solo cuando el sonido se desvanece sin repetirse, te permites un movimiento lento, deliberado. Sentarse es un esfuerzo. El cuerpo protesta, entumecido. El miedo constante no es un grito, es un susurro perpetuo en la nuca. No es el temor a una batalla abierta, sino a ser delatado. Una palabra susurrada en una taberna, una moneda ofrecida a un leñador hambriento a cambio de información sobre hombres extraños en el bosque. La traición es una amenaza más real que cualquier espada. Vivir fuera de la ley no es la libertad romántica de las canciones. La libertad es no tener nada que perder, pero la supervivencia es una carrera constante. El hambre es tu sombra. No hay banquetes de ciervos asados bajo las estrellas todas las noches. Eso pertenece a las baladas que se cantarán mucho después. La realidad es más amarga, un puñado de nueces, algunas raíces que has aprendido a identificar para no envenenarte, quizás un conejo atrapado en un lazo si la suerte ha estado de tu lado. El agua debe ser buscada con cuidado, lejos de los caminos principales, y a menudo tiene el sabor metálico de la tierra y las hojas en descomposición. El silencio es tu armadura. Tus conversaciones con los pocos hombres que comparten tu destino son breves, en voz baja, casi guturales. El sonido viaja lejos bajo los árboles. Has aprendido a caminar sin hacer ruido, a leer las huellas en el barro, a entender el lenguaje de los pájaros que anuncian la llegada de un extraño. El bosque de Serwood es tu santuario y tu jaula. Sus árboles milenarios ocultan tus campamentos improvisados, sus arroyos borran tus rastros, pero sus sombras también esconden peligros. No solo los hombres del varón, sino también lobos atraídos por el olor de la comida, o la simple desdicha de una caída en un barranco oculto, una herida que aquí, lejos de cualquier ayuda, podría significar una muerte lenta y solitaria. El día se mide en tareas, no en horas. Revisar las trampas. Buscar agua potable. Remendar con torpeza una rotura en tus calzas, usando un trozo de tendón como hilo. Afilar la punta de una flecha, no para una gran hazaña, sino porque una flecha que falla su blanco es comida que no tendrás. Y siempre, siempre, vigilar. Sentado con la espalda contra un roble, el arco siempre al alcance de la mano, la mirada perdida en el juego de luces y sombras, intentando discernir patrones, movimientos que no pertenecen al ritmo natural del bosque. La figura que acabamos de imaginar, ese hombre aterido de frío en la profundidad del bosque, se desvanece lentamente para dar paso a una pregunta más etérea, más brumosa. ¿Quién fue él, realmente? Si pudiéramos viajar hacia atrás en el tiempo, más allá de las películas y las novelas, más allá incluso de las primeras baladas impresas, ¿encontraríamos a un hombre de carne y hueso llamado Robin Hood? La búsqueda es un paseo por un paisaje cubierto por la niebla del tiempo, donde los hechos y las ficciones bailan juntos, inseparables. Los primeros ecos de su nombre no aparecen en una crónica de grandes hazañas, sino en los márgenes secos y polvorientos de los registros legales del siglo XIII. Allí, en documentos oficiales, el nombre Robin Hood o Rabun Hood comienza a surgir, pero no como un nombre propio, sino como un apodo, un alias para designar a un fugitivo, a un delincuente común.
Es como si el nombre mismo ya fuera un arquetipo, una palabra que significaba el que vive al margen de la ley. Esto no prueba su existencia, pero nos dice algo quizás más interesante: la idea de un Robin Hood ya existía en la conciencia popular. La necesidad de una figura así era tan fuerte que el nombre se convirtió en un sinónimo de rebeldía. Las primeras historias completas que sobreviven, las baladas más antiguas que datan del siglo XV, como la Gesta de Robin Hood, nos pintan un retrato muy diferente al del noble que conocemos. Este primer Robin no es un conde ni un lord despojado de sus tierras. Es un yeoman, un miembro de la clase media baja de hombres libres, un campesino con sus propias tierras o un artesano. Es un arquero prodigioso, sí, y un líder carismático, pero sus enemigos no son tanto el Estado o el rey, a quien a menudo muestra una lealtad inquebrantable, sino la corrupción local, el sheriff arrogante, los monasterios y abadías inmensamente ricos que explotaban a los campesinos con diezmos e impuestos. Este Robin es profundamente piadoso, un detalle que suele sorprender. Las baladas cuentan cómo se negaba a interrumpir una misa, incluso poniendo en riesgo su propia vida y la de sus hombres, mostrando una devoción que contrasta fuertemente con su desprecio por las instituciones eclesiásticas corruptas. Robaba a los abades y obispos, pero rezaba a la Virgen María. Era un hombre de contradicciones, un reflejo de las tensiones espirituales y sociales de su tiempo. Entonces, ¿cómo se transformó este yeoman en el noble Robert de Huntingdon, luchando por el retorno del rey Ricardo Corazón de León? La respuesta yace en quién contaba la historia y para quién. Con la llegada del Renacimiento y la imprenta, la leyenda comenzó a ser contada en nuevos círculos. Dramaturgos y escritores, como Anthony Munday a finales del siglo XVI, buscaron hacer la historia más atractiva para un público aristocrático. Un héroe campesino era interesante, pero un noble caído en desgracia era una tragedia romántica, una historia que resonaba con las clases altas, que entendían las luchas por la herencia y el favor real. Fue en esta época cuando su historia de amor con Lady Marian, ausente en las primeras baladas, se convirtió en el corazón de la leyenda, añadiendo un elemento de romance cortés. El fraile Tac, también una adición posterior, aportó un toque de humor y una crítica más amable al clero. Cada época, cada narrador, le añadió una capa, lo moldeó según sus propias necesidades. Para el campesino medieval, era un grito de justicia, la fantasía de que alguien, desde el corazón del bosque, podía devolverles algo de lo que los poderosos les arrebataban. Para la nobleza Tudor, era un cuento con moraleja sobre la lealtad y la restauración del orden legítimo. Y para nosotros, hoy, se ha convertido en un símbolo universal de la lucha contra la injusticia. Así que la pregunta, ¿existió?, se vuelve menos importante que la pregunta, ¿por qué ha perdurado? Ha perdurado porque su figura es un lienzo en blanco sobre el cual cada generación ha podido pintar sus propios miedos, sus propias esperanzas y su propia definición de un héroe. El verdadero Robin Hood quizás no fue un solo hombre, sino el espíritu colectivo de la resistencia. Un susurro en el bosque que se convirtió en canción, y una canción que se negó a morir. Si la verdadera identidad del hombre es una niebla, quizás el suelo que pisó conserve una memoria más clara. Dejemos los manuscritos y las baladas por un momento y adentrémonos en el paisaje, buscando los ecos de sus escondites, los lugares que la leyenda ha señalado como su hogar y su refugio. ¿Existieron realmente esas guaridas secretas, esos campamentos ocultos en el corazón del bosque? Nuestra primera parada es, por supuesto, el bosque de Sherwood. Intenta no imaginarlo como en las películas, no como una selva impenetrable y salvaje. En la Edad Media, un bosque real como Sherwood era un paisaje complejo y administrado. Sí, había zonas de robles y hayas increíblemente densas, lugares donde la luz del sol apenas tocaba el suelo. Pero también había vastas extensiones de brezales abiertos, pastizales para el ganado de los campesinos con derechos de pasto, y pequeñas aldeas y granjas salpicadas por todas partes.
Era un territorio patrullado por guardabosques y alguaciles al servicio del rey, cuya función principal era proteger los ciervos para la caza de la nobleza. Ocultar a una banda de hombres aquí, alimentarles y mantenerlos en secreto, no habría sido una tarea sencilla. Requeriría un conocimiento casi sobrenatural del terreno, una capacidad para moverse entre las sombras de un entorno que, aunque extenso, estaba lejos de estar vacío. En el corazón de este bosque legendario se alza un testigo silencioso, el Major Oak, el gran roble. Es un árbol de una edad y una majestuosidad que imponen respeto. Su tronco es inmenso, sus ramas, pesadas como las de un gigante cansado, se apoyan en muletas de metal para no quebrarse. La leyenda nos dice que su tronco hueco era el principal escondite de Robin y sus hombres alegres. Y es una imagen poderosa, la de estos hombres refugiándose en el corazón de un ser vivo tan antiguo. Sin embargo, los botánicos estiman que el árbol tiene entre 800 y 1000 años. Esto significa que en el siglo XIII, la época más probable para un Robin Hood histórico, el roble habría sido un árbol joven, lejos de ser el coloso hueco que es hoy. Esto no le resta magia al lugar, al contrario, nos muestra cómo las leyendas se aferran a los símbolos, cómo elegimos los lugares más venerables para anclar nuestras historias más queridas. Pero las baladas más antiguas nos guían a otro lugar, más al norte. Nos llevan a los bosques de Barnsdale, en lo que hoy es el sur de Yorkshire. Este era un lugar muy real y muy peligroso en la Edad Media. La Gran Carretera del Norte, una de las arterias principales de Inglaterra, lo atravesaba, y su reputación como un nido de salteadores y emboscadas estaba bien documentada. Aquí, la leyenda se siente más cruda, más verosímil. Las excavaciones en esta área han buscado pistas, no tanto de un campamento de Robin Hood, sino de la vida de aquellos que vivían al margen. Los hallazgos son humildes, como deben serlo los rastros de gente que no quería ser encontrada, fragmentos de cerámica rústica, restos de posibles estructuras temporales, lugares que sugieren un uso transitorio. No son pruebas, pero sí susurros. Nos ayudan a imaginar la realidad de un campamento de forajidos, no un lugar fijo, sino una serie de refugios temporales, moviéndose constantemente para eludir la captura, dejando la menor huella posible. Y finalmente, el viaje nos lleva a un lugar de quietud y misterio, los terrenos de la antigua abadía de Kirklees. Aquí, bajo la sombra de unos árboles y rodeada por una valla de hierro desvencijada, se encuentra la supuesta tumba de Robin Hood. La leyenda es tan conmovedora como sombría. Sintiendo que su fin se acerca, un Robin enfermo busca ayuda en su prima, la priora de Kirklees. Pero ella lo traiciona, abriéndole una vena y dejándolo desangrarse lentamente. Con sus últimas fuerzas, Robin hace sonar su cuerno. La figura del forajido, escondido entre los árboles, solo cobra su verdadero sentido cuando levantamos la vista y observamos el mundo que lo rodeaba, la estructura de poder que, sin quererlo, lo creó. El sheriff de Nottingham es el villano inmortal de esta historia, el rostro de la opresión. Pero en la realidad de la Inglaterra medieval, él no era la única fuente del mal, ni siquiera la principal. Era, más bien, una pieza en un engranaje inmenso y pesado, un funcionario que a su vez servía a amos más poderosos. Su trabajo era mantener el orden del rey, administrar la justicia del rey y, sobre todo, recaudar los impuestos del rey. Era el punto de contacto directo entre la voluntad de un poder lejano y la vida cotidiana del pueblo. Una posición que, por su propia naturaleza, invitaba al abuso, a la extorsión y a ganarse el odio eterno de aquellos a quienes gobernaba. Para entender la presión que alimentó la leyenda, debemos imaginar la sociedad feudal como una gran pirámide de piedra. En la cúspide, el rey, dueño teórico de cada palmo de tierra. Justo debajo, los grandes varones y señores, que poseían feudos gigantescos a cambio de lealtad y servicio militar. Más abajo,
los caballeros y los señores menores. Y en la base, soportando todo el peso, estaba el campesinado, la inmensa mayoría de la población. Su vida no era una de libertad. Estaban atados a la tierra. No podían abandonarla sin el permiso de su señor. Su año no se medía en fiestas y descansos, sino en un ciclo implacable de obligaciones. Debían trabajar las tierras del señor un número determinado de días a la semana, una labor no remunerada que les quitaba tiempo para cuidar de sus propias y pequeñas parcelas. Debían entregarle a su señor una porción de su cosecha. Debían pagar un diezmo, la 10ª parte de todo lo que producían, a la Iglesia, una institución inmensamente rica. Y estaban sujetos a la justicia del Señor, donde una multa podía imponerse por casi cualquier cosa. El sistema feudal pesaba como una losa. Era un orden de dependencia casi total, donde la riqueza de unos pocos se construía directamente sobre el sudor y la precariedad de muchos. Y en este contexto, existía una fuente de conflicto aún más directa, una que nos lleva de nuevo al bosque, la ley del bosque. Los grandes bosques como Sherwood no eran parques públicos. Eran cotos de caza privados del rey y la alta nobleza, regidos por un conjunto de leyes separado y brutalmente estricto. Para un campesino que vivía al borde del bosque, ver pasar manadas de ciervos gordos mientras su familia pasaba hambre era una tortura diaria. Pero cazar uno de esos ciervos era un delito gravísimo, castigado con la ceguera, la mutilación o la horca. Recoger leña para calentarse, ampliar un campo de cultivo talando unos pocos árboles, incluso llevar un arco sin permiso dentro de los límites del bosque, todo estaba prohibido y severamente penado. Esta ley creaba una contradicción insoportable: la abundancia de la naturaleza, visible y al alcance de la mano, era negada al pueblo para el exclusivo placer y deporte de la élite. Es en esta fricción, en este profundo sentimiento de injusticia, donde nace la figura de Robin Hood. Él no solo roba a los ricos, viola la ley del bosque, caza el ciervo del rey y lo comparte con los hambrientos. Es un acto de desafío directo al privilegio más visible y odiado. Y en el telón de fondo histórico de finales del siglo XII, este sistema ya tenso fue llevado al límite. El rey Ricardo Corazón de León pasó la mayor parte de su reinado fuera de Inglaterra, primero en las cruzadas y luego cautivo en Alemania. Su rescate exigió una suma de dinero colosal, y la tarea de recaudarla recayó sobre el reino, liderado por su hermano, el príncipe Juan. Se impusieron impuestos sobre impuestos, exprimiendo cada chelín de una población ya exhausta. Soy Robin Hood. Nuestro viaje por los senderos de Sherwood llega a su fin. Hemos sentido el frío del amanecer en la piel de un fugitivo, hemos caminado por los pasillos polvorientos de la historia buscando su rostro, hemos escuchado el eco de su nombre en el viento que barre los valles de Yorkshire y hemos contemplado el inmenso peso del mundo contra el que se rebeló. La figura de Robin Hood, al final, permanece donde siempre ha estado, en esa tierra de nadie entre el mito y la verdad. No hemos encontrado a un hombre, sino muchos. El campesino piadoso de las primeras baladas, el noble despojado de las obras de teatro, el símbolo de la resistencia silenciosa. Quizás nunca sepamos con certeza si un solo arquero vestido de verde desafió al sheriff de Nottingham. Pero hemos descubierto algo más profundo, la razón por la que necesitamos que existiera. Su historia es un bálsamo para una herida muy antigua en el alma humana, la sensación de impotencia ante la injusticia. Es la encarnación de la esperanza. La creencia de que, incluso en los tiempos más oscuros, en algún lugar del corazón del bosque, hay una chispa de desafío, un acto de bondad inesperado, una flecha certera que vuela en nombre de los que no tienen nada. El hombre que dormía bajo las estrellas, con el miedo como almohada y el hambre como manta, nos ha dejado un legado que es, en esencia, una promesa. La promesa de que la dignidad humana puede florecer en los lugares más inhóspitos. Ahora, la noche avanza.
El bosque de Serwood se queda en silencio, guardando sus secretos para otro día. El peso del arco, la tensión de la huida, el frío en los huesos, todo eso pertenece a un tiempo lejano. Un tiempo que ya pasó. Siente cómo esa historia se asienta, cómo se convierte en un murmullo lejano. Y ahora, vuelve a tu propio refugio. Siente el calor y la seguridad de tu habitación. No hay un suelo duro bajo tu espalda, sino la suavidad de tu cama. No hay un viento helado, sino la calma de un espacio en paz. El aire que respiras es tranquilo, libre del aroma a humo y a miedo. El silencio que te rodea no es una necesidad para sobrevivir, sino una invitación al descanso. La lucha de Robin Hood ha terminado. Su batalla se ha convertido en cuento, y el cuento, esta noche, se convierte en una nana. Una historia que nos recuerda la dureza del pasado para que podamos apreciar la paz del presente. Deja que las imágenes del bosque frondoso, de los robles ancianos y de la figura solitaria que se desvanece entre los árboles te acompañen mientras te sumerges en el sueño. Ya no hay nada que vigilar. No hay peligro en las sombras. Solo la profunda y reconfortante quietud de la noche. El forajido puede, por fin, descansar. Y tú también. Duerme profundamente, y que tus sueños estén llenos de paz. Hasta la próxima vez, en Historias para Dormir. Por favor no olvides dar tu like, suscribirte y compartir.